Hola con todos, mi nombre es Belén Monar y les voy a hablar acerca de destilación. Una definición de esto es que es un proceso que consiste en calentar un líquido hasta que sus componentes más volátiles pasan a la fase de vapor y a continuación enfriar el vapor para recuperar dichos componentes en forma líquida por medio de la condensación. El objetivo principal de la destilación es separar una mezcla de varios componentes aprovechando sus distintas volatilidades, o bien separar los materiales volátiles de los no volátiles. En la evaporización y el secado, normalmente el objetivo es obtener el componente menos volátil. El componente más volátil, casi siempre agua, se desecha. Sin embargo, la finalidad principal de la destilación es obtener el componente más volátil en forma pura. Un ejemplo, la eliminación del agua de la glicerina evaporando el agua se llama evaporización, pero la eliminación del agua al alcohol evaporando el alcohol se llama destilación, aunque se usan mecanismos similares en ambos casos. Tenemos las características que en otras palabras la destilación es un proceso físico, químico de separación de mezclas que ocurre a través del calentamiento y enfriamiento de las mezclas. Cuando la mezcla se calienta, la sustancia que tiene un punto de ebullición más bajo, es decir, más volátil, se evapora primero. Otra característica que la destilación se realiza en los laboratorios químicos y en las industrias a través de aparatos específicos, como el condensador, termómetro, bolón o ampolla de destilación, mechero de Bunsen, vaso de precipitado, manta de calentamiento, columna de fraccionamiento. Por ejemplo, cuando se prepara el agua del alcohol o el agua de la sal. Tenemos unos ejemplos. Un ejemplo natural del proceso de destilación se observa cuando las gotas de agua se condensan en los días más fríos. Además, las llamadas bebidas destiladas como cachaza, vodka, coña, tequila, ron, whisky se producen mediante el proceso de destilación fraccionada, utilizando desde la antigüedad. Tenemos la destilación del agua, del aceite de la trementina, la destilación del vino, aguardiente y aguas aromáticas. En esta se verá que la operación tiene por objeto separar los líquidos más volátiles de los que son menos. Así, en la destilación del vino, entrando el alcohol en ebullición y evaporándose a 78 grados y el agua a 100 grados, es evidente que alrededor de los 80 grados se separa la mayor parte del alcohol del líquido vinoso y que cuanto más se eleva la temperatura, más vapor de agua pasará con el vapor del alcohol. Y si se eleva más de 100 grados, hasta la parte colorante pasará a la destilación. Tenemos componentes de un sistema de destilación, como primero el armazón vertical, donde tiene lugar la separación de los componentes del líquido. Componentes internos de la columna, tales como platos, empaquetaduras que se usan para promover la separación de componentes. El ebullidor provee la vaporización necesaria para el proceso de destilación. El condensador se usa para enfriar y condensar el vapor saliente de la parte superior de la columna. El tanque de reflujo maneja el vapor condensado que viene de la parte superior de la columna, de manera que el líquido pueda ser recirculado a la columna. Tenemos aplicaciones. Una de las aplicaciones más importantes de la destilación es la extracción de los aceites esenciales de plantas, como hojas, frutos, cáscaras, semillas, etc., aunque dicha extracción difiere un poco de lo que comúnmente se conoce dentro de las operaciones de destilación. También hace parte de esta operación usualmente se le denomina arrastre con vapor y consiste generalmente en la extracción del aceite esencial con una corriente de vapor vivo de baja presión que luego es condensado, obteniéndose las fases de un vapor de agua condensado y el otro de aceite esencial. La aplicación de la destilación se puede dividir aproximadamente en 4 grupos. Tenemos la escala de laboratorio, destilación industrial,
destilación de hierbas para perfumería y medicamentos y procesamientos de alimentos. Los dos últimos son distintamente diferentes de los dos anteriores, en que la destilación no se usa como un verdadero método de purificación, sino más bien para transferir todos los volátiles de los materiales de origen al destilado en el procesamiento de bebidas y hierbas. La principal diferencia entre la destilación a escala de laboratorio y la destilación industrial es que la destilación a escala de laboratorio a menudo se realiza en forma discontinua, mientras que la destilación industrial a menudo ocurre de manera continua. En la destilación discontinua, la composición del material de origen, los vapores de los compuestos de destilación y el destilado cambia durante la destilación. En la destilación por lotes, un alambique se carga con un lote de mezcla de alimento, que luego se separa en sus fracciones componentes que se recolectan secuencialmente de la más volátil a lo menos volátil. Con los fondos, la fricción mínima o no volátil restante elimina al final. El alambique puede ser recargado y el proceso repetido. En la destilación continua, los materiales de origen, los vapores y el destilado se mantienen en una composición constante, rellenando cuidadosamente el material de origen y eliminando las fracciones tanto el vapor como el líquido en el sistema. Esto resulta en un control más detallado del proceso de separación. Tenemos los tipos de destilación. Tenemos la destilación simple, destilación seca, mejorada por arrastre o vapor, destilación fraccionada y destilación al vacío. La destilación simple. Esta es una separación de una mezcla homogénea de sólido y líquido, por ejemplo, el agua, de la sal. De este modo, el agua se evapora a través del calentamiento, la cual atraviesa el condensador en forma líquida, de donde la sal queda retenida y separada en el recipiente denominado balón o matraz de destilación. Tenemos la destilación fraccionada. La destilación fraccionada se relaciona con la destilación simple, excepto que el mismo método se repite en espacios sucesivos. Cada espacio origina una mezcla más rica en el elemento más volátil del compuesto anterior. La destilación fraccionada es recomendada cuando los puntos de ebullición en la solución de la mezcla principal están lo adecuadamente cerca unos de otros, es decir, cuando la destilación simple no fue un proceso suficiente para depurar ningún compuesto. Muy utilizada en la industria es la separación de una mezcla homogénea de líquido a líquido, por ejemplo, agua y alcohol. El punto de ebullición de agua es 100 grados y el punto de ebullición del alcohol es 78 grados. Se realiza a través de mezclas que presentan puntos de ebullición y es diferente al proceso de destilación simple, ya que en este caso hay una columna fraccionada. Tenemos la destilación del petróleo. Para la obtención de productos derivados del petróleo, como gasolina, combustible, parafina, asfalto, el proceso de destilación fraccionada se utiliza de donde el líquido de menor punto de ebullición se separa primero hasta llegar al líquido de mayor punto de ebullición. Recuerda que el petróleo es una sustancia natural compuesta por varios componentes orgánicos, especialmente hidrocarburos. Tenemos la destilación azeotrópica. La destilación azeotrópica se produce cuando la separación de mezclas forma un azeotropo, es decir, que presenta baja volatilidad y puntos de ebullición constantes, las cuales no pueden separarse por el método simple de destilación, por ejemplo, el ácido clorhídrico y el agua. Debido al imán intermoleculares, se da entre las moléculas en una composición. Las mezclas logran tener un punto de ebullición alto o bajo en cualquiera de sus elementos. Una composición de este tipo se denomina como un azeotropo. Es cuando las soluciones en el azeotropo se llevan a evaporar, pero ese vapor posee la misma composición que las mezclas original, por lo que los azeotropos no se consiguen destilar usando los métodos explicados anteriormente, aunque se pueden destilar en algunos casos de ellos, pero su procedimiento será en combinación con otros métodos para poder lograr la depuración.
Tenemos la destilación al vacío. La destilación fraccionada se relaciona con la destilación simple, excepto que el mismo método se repite en espacios sucesivos. Cada espacio origina una mezcla más rica en el elemento más volátil del compuesto anterior. La destilación fraccionada es recomendada cuando los puntos de ebullición en la solución de la mezcla principal están lo adecuadamente cerca unos de otros, es decir, cuando la destilación simple no fue un proceso suficiente para depurar ningún compuesto. Usando la presión del vacío generando, se cataliza el proceso para reducir el punto de ebullición de los ingredientes a la mitad. Destilación por arrastre de vapor. La destilación por arrastre con vapor es el método más utilizado para extraer aceites esenciales de materiales primas naturales como flores, frutas y resinas. Es el proceso más apropiado para la elaboración de perfumes, ya que es extremadamente delicado, similar a la destilación simple, diferenciándose en que la mezcla nunca se lleva a temperatura de ebullición. En lugar de ello se insufla vapor para que éste transporte y separe los aceites fragantes. Por su estado gaseoso, el vapor se mezcla con las sustancias insolubles en agua, las que separa y arrastra al recipiente colector de la destilación, el cual al final del proceso se llena principalmente agua destilada y una pequeña parte de aceites esenciales. Este último puede recolectarse fácilmente por descantación, ya que forma una fase de separación del agua. El resultado es un aceite esencial 100% puro que conserva la complejidad del olor original y es mucho más intenso que el aroma de la propia materia prima. Tenemos esencias que se obtienen con destilación por arrastre de vapor. Tenemos el cardamomo, el neroli, el pachuli y el vetiver. Destilación seca. Consiste en calentar materiales sólidos sin presencia de solventes líquidos, obtener gases y luego condensarlos en otro recipiente. El método ha sido utilizado para obtener combustibles líquidos a partir de carbón y madera. También se puede utilizar para descomponer sales minerales como los sulfatos a través de la termólisis, en este caso produciendo dióxido de azufre o trióxido de azufre, que se puede disolver en agua para obtener ácido sulfúrico. Por este método, el ácido sulfúrico fue identificado por primera vez y producido artificialmente, cuando las sustancias de origen vegetal, por ejemplo, carbón, esquistos, bituminoso, turba o madera, se calientan en ausencia de aire. Se descomponen en gas, productos líquidos y vegetal. El rendimiento y la naturaleza química de los productos de descomposición dependen de la naturaleza de la materia prima y de las condiciones en las que se realiza la destilación en seco. La descomposición dentro de un rango de temperatura de 450 aproximadamente 600 grados se llama carbonización o desgasificación a baja temperatura. A temperaturas superiores a 90 grados el proceso se denomina coquificación o desgasificación a altas temperaturas. Si el carbón se gasifica para hacer gas de carbón o se carboniza para hacer choque, el alquitrán de hulla se encuentra entre los subproductos. Tenemos la destilación mejorada. Cuando existen dos o más compuestos en una mezcla se tienen puntos de ebullición relativamente cercanos, es decir, volátiles, relativa menor a 1 y que forman una mezcla no ideal, es necesario considerar otras alternativas más económicas a la destilación convencional, como son destilación alterna y destilación reactiva. Tenemos la destilación bajo atmosférica inerte. Se constituye el aire atmosférico por un gas inerte como el nitrógeno o argón. Se utiliza cuando alguno de los componentes de la mezcla a destilar es sensible a alguno de los componentes del aire atmosférico o para obtener disolventes puros completamente anhidros tras un proceso de secado utilizando agentes químicos. Y por último tenemos la destilación en aplicaciones industriales. Como uno tenemos la industria del petróleo para generar gases ligeros, gasolina, aceites, lubricantes, los cuales se obtienen por destilación de petróleo crudo. 2. Purificación de solventes y de plantas petroquímicas. Y las industrias de las bebidas alcohólicas para separar etanol de los demás productos de la fermentación de carbohidratos.